Tengan buen día a todos. En esta oportunidad he elaborado un video que tratará de explicar de forma resumida cómo llenar la plantilla consolidada de estados financieros que se ha subido y colocado en el muro de Facebook del grupo de Universidad de Finanzas. Para tal efecto tenemos el contenido del archivo RAR. Vamos a ver, este es el contenido. Contiene los archivos del ejemplo y el vacío, que es el cual será utilizado para llenar sus datos de los estados financieros proyectados históricos sin proyecto y del proyecto que ya tienen. De acuerdo al ejemplo que tienen en el archivo comprimido, este archivo ustedes encontrarán tres grupos de hojas. Las de color verde corresponden a los estados financieros sin proyecto y los históricos, es esta parte. También encontrarán los estados financieros supuestos, inversión incremental y cálculo de ingresos, costos y gastos de los estados financieros del proyecto. Por último, en el color naranja encontrarán la consolidación de los estados financieros. Es decir, estos estados financieros consideran los datos de la proyección sin proyecto y del proyecto. Como pueden ver, estos están agrupados por colores en las etiquetas de las hojas para que sea más fácil de identificarlos. Las entradas de datos, ¿cuáles serán las entradas de datos? Los supuestos sin proyecto, el detalle de la inversión incremental, los datos del proyecto de inversión, es decir, los cálculos de los ingresos, costos y gastos, y los supuestos del proyecto. Las salidas serán los estados financieros sin proyecto, las razones sin proyecto, los estados financieros del proyecto, razones, flujos y perfil del proyecto, y la consolidación de los estados financieros con sus respectivas razones y flujos. Este ejemplo ustedes pueden tomarlo como base, no como un patrón a seguir, sino como base para llenar los datos del archivo vacío. En este ustedes van a colocar todos sus datos. La diferencia radica en lo siguiente: este archivo está totalmente desprotegido, no guarda ninguna protección sobre las fórmulas, a diferencia de los archivos que han sido colocados con anterioridad en el muro del Facebook. ¿Por qué es esto? Cuando vengamos y apliquemos la simulación financiera, es necesario que tengamos un archivo desprotegido. Crystal Ball no puede trabajar con fórmulas protegidas, entonces es necesario utilizar un archivo desbloqueado. Como ustedes pueden ver, se ven las fórmulas del archivo para los supuestos. Ustedes pueden ver las fórmulas que tiene este archivo, todas las pueden modificar. Esto quiere decir de que cada uno de ustedes debe tener el sumo cuidado de no alterar fórmulas dentro de esta plantilla. ¿Qué sucede si lo hacen por error? No creo que alguien lo haga de forma intencional. Si por error alguien viene y modifica una fórmula, los estados financieros no le van a cuadrar. Puede presentar errores en las razones financieras. ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes ven y realicen su análisis, ese análisis va a estar mal. Por consiguiente, las decisiones que tomen respecto al proyecto van a estar mal. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Descarguen el archivo, trabajen con una copia del archivo. Si en algún momento, por error, llegaran a borrar una fórmula de cualquier parte del archivo, por ejemplo esta, la de la celda E4 del año 2013, la borran, la pueden recuperar. Se vienen al archivo de ejemplo, buscan la hoja de supuestos del proyecto, presionan F2 y copian el texto. Control C, o damos clic derecho y damos copiar, presionamos Escape
y nos lo llevamos al documento en el cual estamos trabajando y la pegamos. Presionamos enter y la fórmula estará igual a como estaba originalmente. Con eso nosotros podemos corregir algún error que se pueda dar al momento en que estemos manipulando la plantilla. Ahora procedo. Siguiente. Como ustedes verán, el archivo es bastante similar a los datos que tienen, o a la estructura, a la forma de llenado que tienen en los archivos del sin proyecto y también del proyecto. Ustedes pueden llenar los datos de la siguiente manera. Toman sus estados financieros históricos, seleccionan la parte que corresponde a los datos que han digitado, no así la parte que estaba protegida con la fórmula. Es decir, cuando ustedes vean, van a bloquear no de esta manera, porque aquí lo que estamos haciendo es tomar la fórmula. Si nosotros venimos y llevamos esta fórmula hacia otro archivo, nos va a poner un error, nos va a decir, nos puede llevar un vínculo hacia este documento y nosotros tenemos que tomar solo los datos. De preferencia, lo mejor sería digitarlo, pero si alguien quiere hacerlo, puede copiar el dato de esta manera y llevárselo al otro archivo, aquí, y lo pegan y ya empieza a considerarse los datos. Observen, la fórmula se mantiene. Si yo vengo y copio la fórmula de aquí hacia este archivo, la que los archivos mantienen la misma estructura, está bien, no hay problema. Pero en el caso de que yo vincule desde hacia otra hoja, o en el caso los vínculos desde los supuestos, como es esta parte aquí, que este dato proviene de la hoja de supuestos sin proyecto, se puede dar un error, ya que el archivo o la fórmula más bien va a ir a buscar los datos en el archivo que tiene otro nombre. Supongan de que ustedes cambian el nombre del archivo y le ponen Jorge Arias, por ejemplo, y dejan el archivo de ejemplo. Entonces el archivo, la fórmula que coloquemos en Jorge Arias va a ir a buscar al ejemplo, que es este, aquí. Entonces por eso debemos tener cuidado de que si vamos a poner una fórmula que hemos borrado, solo si la hemos borrado, copiamos el texto desde aquí y lo llevamos hacia la celda en la cual la vamos a colocar. De igual forma continuaremos llenando todos los datos. Veamos, y él nos coloca la información. Cuando está en la fórmula se va calculando automáticamente todo. Hasta esta parte, la parte de sin proyecto, el archivo es igual. Estas tres hojas son iguales. Cuando nosotros venimos y comenzamos a trabajar con los datos del proyecto, primero que nada, estos datos provienen de los costos necesarios en la adquisición del activo fijo. El incremento en los activos corrientes y pasivos corrientes, si se percatan de ello, este dato proviene de las proyecciones de los estados financieros del proyecto. No es que se va a digitar aquí un valor, sino que esto proviene de los supuestos que ustedes han construido en la hoja de supuestos y que se relacionan directamente hacia el estado financiero del proyecto. Nosotros observamos incremento en los activos corrientes, $113,000. Nos vamos al estado financiero del proyecto y buscamos $113,000. Aquí está la fórmula, no está protegida. Estos datos provienen del cálculo de los supuestos. En este caso vienen de la hoja de supuestos 225 de 226 que están aquí. Venimos, observamos 225, 226.
son 50.750. 50.750. La suma de todo esto se viene a la hoja del flujo de la inversión incremental. Los $27.000 también provienen de los pasivos. Aquí está. Pasivos corrientes. Ahora, la principal diferencia en el grupo de hojas de la plantilla del proyecto es la siguiente. En la plantilla anterior, lo que se hacía era que cuando nosotros colocábamos los datos para el cálculo de los ingresos incrementales, lo colocábamos acá y ese dato se trasladaba hacia la hoja de supuestos del proyecto, a esta parte. Les mostraré. Acá está. Incremental. Esa es la plantilla que ya han llenado ustedes. ¿Qué pasaba aquí? Este dato, 134.000, ojo, esta es la incremental, solo el grupo de hojas incrementales en el archivo independiente que se les colocó en el Facebook. Este dato se trasladaba hacia la hoja de supuestos. Acá está. Vean de dónde viene. Viene de la hoja de ICG, celda L17. Viene de acá, L17. Aquí está. ¿Qué sucede en el otro archivo? En el otro archivo, en el que se les ha colocado en el ejemplo, nosotros lo colocamos nada más el porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, para poder expresar la venta incremental, que en este caso es el valor de $134.000, lo expresamos como un porcentaje del promedio de ventas históricas que nosotros tenemos en los estados financieros que nos han proporcionado. Nosotros tenemos las ventas de los años de la proyección, de los años históricos, obtenemos el total y luego un promedio. En este caso son $1.445.000, que es lo que tenemos acá. Entonces dividimos las ventas incrementales entre las ventas históricas promedio, obtenemos un porcentaje, que es este aquí, esta operación. Este 9.30 es el primer supuesto para la proyección de los estados financieros del proyecto. Nosotros pasamos a la hoja de supuestos. Aquí observamos 9.30. Este dato lo hemos obtenido aquí, esta parte. ¿Qué es lo que sucede entonces? Este dato que nosotros tenemos aquí, el promedio de las ventas históricas, proviene de este cálculo. Nosotros vamos a ir a la hoja de supuestos y vamos a digitar este dato. En la plantilla que se les explicó el día sábado 17 de noviembre, esa plantilla incluía este cálculo, pero enlazado hacia la celda J13. Como algunos de ustedes van a cambiar esta estructura por obvias razones, cada uno lo va a hacer de acuerdo a su propia estructura conforme a los ingresos incrementales que van a calcular. Podría ser de que a X persona le quede este dato por aquí o por aquí, independientemente de donde lo pongan. Ya no va a tener ningún efecto porque lo que van a ir a hacer es obtener el promedio histórico de ventas y digitarlo aquí en la plantilla, independiente. Nosotros podemos borrar tranquilamente la hoja ICG, eliminarla totalmente, la eliminamos y ¿qué sucede? Nuestros datos se mantienen iguales, no han cambiado. ¿Por qué? Porque no hay vínculo hacia esa hoja ICG. Lo vamos a cerrar para que no nos guarde los cambios por haber borrado la hoja. Eso solo era para mostrárselos. Aquí lo tenemos.
percatan, todo es igual. Otra cosa que se cambió es que los porcentajes, tanto de costos, gastos por administración y de ventas, y los porcentajes de crédito, se tomaban desde esta hoja como un vínculo hacia la hoja de supuestos. Es decir, observamos de nuevo la plantilla incremental. Se fijan, estos datos provienen de la hoja ICG. Eso se ha cambiado. Siempre se va a venir a digitar el primer año de la proyección. Por eso les coloqué el ejemplo, para que ustedes pudieran observar de dónde vienen los datos, o más bien dónde van a escribir los datos y dónde se han calculado. Básicamente la hoja ICG solo es para cálculo, solamente para cálculo. Los datos siempre van a ser digitados en los supuestos del proyecto. Ahora, nosotros vamos a observar lo siguiente. Bueno, hasta este punto ustedes vienen, consideran estos porcentajes y los van cambiando en sus supuestos de acuerdo a la tendencia o al comportamiento que ustedes hayan determinado. El comportamiento que ustedes determinaron. No se trata de que van a copiar el comportamiento que tengo en este ejemplo, de ir aumentando el porcentaje en un 0.10% cada año. Ustedes podrían hacerlo diferente. Recuerden de que este ejemplo solamente es para enseñarles cómo llenar la plantilla. Entonces, ustedes van a poner sus propios porcentajes. Ustedes van a definir sus propias políticas, tanto para cuentas por cobrar, pagar, los dividendos, el efectivo, todo eso ustedes lo van a definir. Obviamente tienen que verificar en algún momento si hay o no tendencia de acuerdo a los datos históricos, por ejemplo, como es el caso del sin proyecto. Aquí ustedes van a ver una tendencia aquí de acuerdo al promedio y al histórico de los datos. Este es el histórico y este es el promedio. Aquí podemos ver la fórmula. Entonces, hasta este punto, este es el cambio. Principalmente el primer año de la proyección, dado que se han roto los enlaces hacia la cédula ICG, hacia la hoja ICG, perdón. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué no se dejó igual? Lo que sucede es lo siguiente: cuando nosotros vengamos y elaboramos el modelo en Crystal Ball, vamos a cargar los porcentajes que hemos definido como supuesto, vamos a cargar al programa. En algún momento, alguno de ustedes, se dan los casos, podría cargar solamente los datos que están aquí, los supuestos que están aquí, o bien cargar solamente el que está aquí, en esta hoja, lo cual estaría mal. Entonces, a mi ver, es mejor colocar los datos en una misma hoja, la cual ustedes van a decir: estas y estas hojas son las que yo voy a trabajar para Crystal Ball. Obviamente eso se lo puede explicar cuando se dé la asesoría sobre Crystal Ball en una fecha posterior. Bueno, si ustedes verifican, al igual que con las plantillas originales que les ha proporcionado el licenciado Manuel Fornos, estas también cuadran respecto a las proyecciones que se han realizado. Por ahí ustedes tienen el ejemplo en el cual ustedes verifican que los datos sí están cuadrados, los estados financieros que se han proyectado. Ahora entonces, ¿qué es lo que va a venir a hacer la consolidación? Nosotros vemos aquí, ya les mencioné, tres grupos de hojas. Las de color verde son las del sin proyecto, las azules del proyecto. Entonces, ¿qué hacen las de color anaranjado? Esta parte también son vínculos. Son vínculos. En este caso, nosotros podemos ver desplazarnos directamente hacia una hoja determinada. En este caso, veamos los estados financieros consolidados. Bueno, entonces, estando en la hoja de la consolidación de estados financieros, el balance
los estados financieros consolidados, nosotros podemos verificar, decir, bueno, ¿qué hace esto? Nos decía, suma los datos de la D5 y la I9. Veamos del proyecto y sin proyecto. ¿Qué es lo que tiene D5? Bueno, D5 tiene un valor de 134.397.50 más el dato de la celda I5, que es 1.297.639.67. Eso da 1.432.000. Veamos aquí. Aquí está el dato. 1.432.037. Entonces, nosotros podemos deducir que lo que hace la plantilla es tomar los datos que nosotros hemos introducido a los supuestos y que aparecen en los estados financieros proyectados del proyecto y de los estados financieros sin proyecto, y los consolida en esta hoja. Esto lo hace tanto para el estado de resultados como para el balance general. Nosotros observamos que los datos concuerdan. Si nosotros venimos y tomamos cualquier dato sumado acá y lo sumamos por individual, así como hicimos en la calculadora del sistema, vamos a verificar que nos da absolutamente lo mismo. Entonces, básicamente, estas hojas, las de color naranja, nos van a salir, tal vez no de forma automática, pero nos van a salir llenas una vez hayamos completado la introducción de datos y hayamos cuadrado nuestros estados financieros del proyecto y sin proyecto. Anteriormente lo que se hacía, si no recordaré mal, es que se tomaban los datos tanto de la plantilla sin proyecto y la del proyecto y se sumaban y el estudiante los introducía aquí a mano. En esta ocasión, como ustedes pueden ver, eso se ha evitado, haciéndoles un poco más fácil la tarea. Solamente tienen que llenar los datos de la proyección sin su proyecto de inversión y poner los datos que han estimado respecto a su proyecto. ¿Por qué es importante tener todo en un solo documento? Lo que sucede es esto: cuando vengamos y aplicamos Crystal Ball, si nosotros tenemos varios documentos, tenemos que trabajar con los documentos que tengamos, pero eso no impide que nos pueda generar un error en un momento determinado a la hora de la ejecución del programa. Entonces, lo mejor es tener en un solo documento todas las hojas con los datos que vamos a utilizar, y este documento, eso es lo que pretende, tener todo eso en un solo archivo para que nosotros podamos trabajar lo posterior. Algunos tienen problemas acerca de cómo calcular sus ingresos incrementales. Este es un ejemplo de cómo hacer ello. Es un ejemplo. No quiere decir de que van a hacerlo de esa manera. Ustedes van a crear su propio método para calcular los ingresos. Algunos lo hacen incrementando la capacidad de producción, otros incrementando las ventas de acuerdo a un estudio de mercado que se puede haber realizado. Eso va a depender de cada uno de ustedes. Este solamente es un ejemplo. ¿Qué es lo que se ha hecho aquí? Se considera que se va a invertir en la adquisición de 2 vehículos de transporte. Nosotros lo que hemos hecho es considerar la cantidad de vehículos adicionales, el valor del pedido que van a transportar, porque lo van a mover hacia otro lugar, cuántos viajes van a hacer la semana y los viajes anuales. ¿Cómo se consideran los viajes anuales? Bueno, son el número de viajes por semana, que en este caso son 2, por el número de vehículos que van a desplazarse, por el número de semanas en todo el año. Nos da el resultado de 208 viajes en los 2 vehículos. Nosotros venimos y operamos los 208 viajes por el valor de la mercadería, precio de venta que se va a llevar en esos vehículos, y obtenemos la venta incremental, que es este dato: 134.394. ¿Cómo se calculó el 646? Lo que se hizo fue, se consideró un precio promedio de todos los productos que se van a llevar en el vehículo. En este caso hablamos de zapatos, ¿verdad? En ese par de zapatos se llevan 45 cajas, 45 pares. Aquí van incluidos de todos tipos: sandalias, chancletas, crocs, tenis, independientemente. Se calculó un promedio y lo que se hizo fue operar los pares por el precio promedio de venta
y obtenemos el valor de la mercadería que voy a transportar. Y obtenemos los datos. Esto simplemente fue el traslado de los datos del incremento, las ventas históricas. Nosotros podemos observar aquí 1.207.000, aquí tenemos 1.207.000, aquí los años. Entonces nosotros tenemos aquí los datos, a pesar de que tienen otro año, pero aquí eso sí no se lo cambié, pero eso no debe haber problema para ustedes. Aquí lo tenemos y sumamos, luego obtenemos un promedio. Es este dato de aquí, hacemos la división respectiva y ese dato lo llevamos a la parte de los supuestos. E igual aquí digitamos el promedio de ventas histórico. Se digita igual a este dato de acá. Todos estos datos son digitados. Estos otros también, aquí también, y esto otro. Cada uno de estos datos se considera como un porcentaje sobre la venta. Ustedes pueden observar acá que nosotros decimos que el 9.21% va a corresponder al costo. Este 9.21 es respecto a las ventas incrementales. Vamos a observar que se multiplica el valor de celda D4 por D9. Ahí nos proporciona el dato que son $12.300. Ahora vemos aquí, ¿de dónde se dieron esos 12.000? Esos están aquí. La estructura de costos. Nosotros decimos de que si vamos a contratar o vamos a comprar vehículos, tenemos que contratar a personas que los van a conducir. En este caso se ha propuesto de que los dos motoristas nuevos que se van a contratar van a ganar $6.000 en el año entre los dos. Va a haber un mantenimiento de vehículos por 2.700, se va a gastar en combustible de $2.800 y un seguro de vehículo. Obviamente si ustedes tienen un proyecto similar a este caso, o sea equipo de reparto, ustedes van a considerar sus propios gastos, costos. Entonces no implica que solamente sean estos. Recuerden de que este es un ejemplo. Entonces tenemos la sumatoria y de igual forma venimos y obtenemos el porcentaje de representación, con la diferencia que en este caso se va a representar en función de las ventas incrementales, no así del histórico de ventas promedio. Solamente las ventas incrementales son las que se van a tomar en consideración respecto del histórico promedio de ventas. Por ejemplo, aquí podemos ver la aprobación 930 por el histórico promedio son los 134.394, que es lo mismo que tenemos acá calculado y aquí. Ustedes pueden venir y digitar este dato. Vemos aquí. Estos datos se van a expresar en función de las ventas incrementales. Tenemos es la división de 12.300 entre la venta incremental. Estos $12.000 nos representan el 9.21% sobre las ventas incrementales. No sobre el histórico, recalco, no es sobre el histórico, es sobre la venta incremental. Aquí podemos digitar este dato. Como ya lo tenemos calculado allá, lo digitamos. Vemos, colocamos aquí el porcentaje de acuerdo a la estructura que se ha proporcionado por el licenciado Fornos. Luego calculamos de igual forma los gastos de venta. Si yo voy a mandar mercadería, podría ponerle un vigilante a cada camión. Podría incluir seguro por mercadería, porque una cosa es el seguro del vehículo y otra cosa es asegurar la mercadería. Tengo que considerar también si a las personas que voy a contratar, creo, por varias razones, van a estar dentro de las planillas del Seguro Social de AFP. Aquí ustedes pueden observar que se ha considerado el del vigilante en este caso. No podemos decir que el sueldo del vigilante por la cuota patronal de AFP. Recuerden de que la cuota patronal es del 6.75% sobre el salario del trabajador, a diferencia de la cuota laboral que es del 6.25%. En el caso del seguro social, ahí les recuerdo de que la cuota laboral es del 3%, mientras que la cuota patronal aquí es un
poco más alta, es del 7.5%, siempre sobre los salarios del trabajador. Obtenemos el total y nuevamente lo expresamos como un porcentaje de las ventas incrementales. Igual hacemos con los gastos administrativos, obtenemos los datos. Supongan que vamos a contratar personal interino cuando se dan las incrementos en ventas por temporada. Por ejemplo, en la temporada sabemos de que los zapatos es un producto que la gente tiende a regalar, que se acerca a la época navideña. Por ejemplo, nos decimos que contratamos personal interino en la sala de ventas, en la cual estamos introduciendo nuevos productos por el equipo de transporte, y calculamos el gasto. O bien estos podrían ser auxiliares contables interinos que nosotros estamos contratando para poder salir con las operaciones administrativas dado el incremento en la operación de ventas. Vamos a hacer la representación siempre como un porcentaje de las ventas incrementales y siempre mantenemos la estructura. Aquí colocamos las políticas que hemos definido de crédito por ventas y crédito de compras. Con esto espero que quede de forma más clara para todos cómo llenar estos datos dentro del archivo que se les ha colocado. Les recalco, deben tener cuidado a la hora de modificar los datos, de introducir sus datos para no modificar las fórmulas que tiene el archivo. Eso es muy importante. Cualquier consulta pueden hacerla a través del Facebook. Aquí está mi correo también. Lo que les pediré de preferencia se haga en Facebook, ya que ahí todos podrían ver sus consultas y todos vayamos aprendiendo a medida que se vaya haciendo el trabajo. Espero que haya sido de su agrado. Les saluda Mario Orellana. Nos vemos en clase.